diciendo que espero que tengan sus Biblias y que el objetivo de hoy es tener una visión de conjunto de la historia de la salvación, ¿sí? Vamos a buscar tener una mirada rápida por todo el Antiguo Testamento, de manera que las próximas sesiones podamos especializarnos en tema. Cami, ya vi que te conectaste, entonces vamos a dedicar la próxima sesión al Templo de Jerusalén, gracias a tus dudas de la sesión pasada. Ay, gracias. Y la siguiente sesión la vamos a dedicar a los profetas. Entonces, si se fijan, la idea es que si tengamos una visión de conjunto que nos ayude a la lectura del Antiguo Testamento, pero luego que nos metamos a ciertos temas, que luego también son claves de interpretación para leer la Biblia. Si tú entiendes bien la figura de los profetas, pues a la luz de los profetas puedes leer el Antiguo Testamento y te suena diferente. Si tú entiendes bien la figura del templo, puedes leer el Antiguo, el Nuevo Testamento a la luz del templo y te puede dar como nuevas luces, ¿no? Entonces, cualquier problema que tengamos con la conexión y lo que sea, me avisan por WhatsApp, ¿ok? Bueno, entonces este número del catecismo, pues es muy importante porque justamente nos sitúa, ¿no?, en la importancia de la palabra de Dios. Habla como, o sea, están todas las religiones y nosotros tenemos la palabra de Dios que justamente nos asegura que nuestra religión no es iniciativa nuestra, sino que es iniciativa de Dios. No es como quizá los musulmanes, que Mahoma tuvo la iniciativa y pues con apariciones, como él dice, de un ángel, pero él empezó la religión. Nuestra religión no es así, nuestra religión viene de la revelación, nos ha sido dada, ¿ok? Es Dios quien sale al encuentro del hombre para conversar con él. Y lo consigue en los libros sagrados. El Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces tu Biblia es justamente el Padre que sale al encuentro tuyo para conversar contigo. Y bueno, pues esto como un preámbulo, y por si luego también les interesa ir tomando el catecismo, pues que ven que tiene como ciertos insights muy, muy interesantes. Simplemente recordar que las fuentes de la revelación pues es la Sagrada Escritura, primero, porque es justamente esa palabra que nos ha sido dada, y luego está la tradición, que también es esa palabra de Dios que se ha ido transmitiendo y que se ha ido concretando en una enseñanza y en un culto, en una liturgia que justamente da vida a la iglesia. Por revelación nos referimos a cómo Dios se nos manifiesta. Entonces estas son las dos fuentes de cómo podemos encontrarnos con ese rostro de Dios. Hay un salmo que dice, busco tu rostro. Bueno, pues el rostro de Dios nos sale al encuentro a través de estos dos canales, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Rápidamente, algunos criterios de interpretación de la Biblia, pues son estos, ¿no? Primero, descubrir la intención de los autores sagrados. Cada autor sagrado tuvo una intención al escribir su libro. Y esta intención también fue inspirada, o sea, Dios iba diciendo a los autores sagrados por qué escribir el libro. Por ejemplo, los salmos, claramente, pues la intención del rey David era rezar, simplemente era rezar, y luego se fueron escribiendo todas esas oraciones y esas canciones con las que él alababa a Dios. Pues bueno, saber que la intención del libro de los Salmos es la oración. Por ejemplo, el libro de los Números, que es parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, la intención de este autor es los números, tal cual, el censo. Él lo escribió como si fueran los del INEGI el día de hoy, ¿ok? Él buscó dejar plasmado los números que había de gente en el pueblo de Israel. Tiene una intención, digamos así, pues más histórica, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno situarnos en esta intención para saber cómo tomar estas palabras, ¿no? Entonces, según cada libro, vamos encontrando una intención distinta. Otro criterio de interpretación es la enseñanza de la iglesia, ¿no? Lo que es el culto y la liturgia. La iglesia justamente pues ya tiene años de estudio de la Sagrada Escritura
y los libros que nos propone para el culto y la liturgia, pues también esa es una manera de interpretar, ¿no? Todo lo que viene siendo la liturgia de la palabra, las lecturas que van cambiando para la misa, pues se interpretan también desde la misa. Entonces, este es otro criterio de interpretación. Ahí tenemos a Jesús en la última cena y también, bueno, ahí podríamos dedicarnos también a ver la misa, ¿no? Y cómo ciertos textos, pues, son eucarísticos principalmente y que seguramente en la última cena Jesús los leyó porque se celebraba la Pascua y los judíos ya tenían cierta liturgia, ciertos ritos para celebrar la Pascua. Entonces, bueno, también se interpreta la Sagrada Escritura desde este punto de vista. Y el tercero, que es justamente el que vamos a buscar fortalecer en estas sesiones, es la unidad de la Sagrada Escritura. Muchas veces cuando leemos, quizá, no sé si ustedes usen para su oración del día, si no, pues sería una recomendación, ¿no? El Evangelio del día, a veces nos quedamos como con una reflexión personal de lo que me llegó del Evangelio del día. Bueno, pues esa reflexión personal se podría enriquecer si tú tomas ese Evangelio en la unidad de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entiendes qué papel juega ese Evangelio en esta historia de la salvación completa. Ahora, no es que en ese momento te pongas a pensar como que directamente en su relación a lo mejor con el fin del mundo, no es eso, sino que tú tengas la capacidad de ver que Jesús dijo estas palabras concretas en un contexto mucho más amplio y que adquiere un valor mayor en este contexto de la historia de la salvación. Y más aún, si lo quieres llevar a un plano de tu historia de salvación personal, pues también tiene ahora un valor muchísimo más grande. Entonces, si tú sabes más del Antiguo Testamento y sabes más del Nuevo Testamento, el Evangelio del día, cuando tú lo tomes y lo reces, vas a ser capaz de ir uniendo piezas, como viene ahí en esa imagen, de manera más fácil. Y entonces tu interpretación de ese Evangelio va a ser mucho más rico que simplemente lo que te llegó a ti. ¿Sí? Si alguien va teniendo alguna duda, pues también me escribe por WhatsApp o lo puedo ir poniendo aquí en el chat de Zoom. Bueno, entonces, es importante por esto ver la Biblia, ¿no? Ver el inicio y ver el fin de la Biblia, ¿no? Que ahí está enmarcado todos los libros de la Sagrada Escritura. Y hay una conexión íntima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que a veces nosotros la separamos. Antes de Jesús, después de Jesús y ya. Pero esa es una cosa muy simplista. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos piezas que no se pueden separar. Y que en la medida que lo entendamos más, vamos a ser más capaces justamente de encontrar esos sentidos secretos, ocultos, misteriosos, que no son fácil de ver a simple vista, pero si tú te formas más vas a poder ir entendiendo cómo se van conectando. Luego, en la Sagrada Escritura hay ciertos sentidos, ¿ok? Hay ciertos libros que tienen un sentido literal, el que les comentaba, el libro de los números, pues tienen un sentido tal cual de lo que se dice. Si dice Dios es bueno, pues quiere decir tal cual, Dios es bueno y no tiene otro sentido. Pues bueno, saber que existe el sentido literal. Luego existe el sentido espiritual, ¿ok? Que estos ya son significados ulteriores, o sea, más allá de lo que el texto se refiere. Y hay que ir conociendo la Sagrada Escritura para poder ir encontrando este sentido espiritual. Este sentido que va un poquito más allá y que solo se desvela por la acción del Espíritu Santo. Por eso aquí tenemos, ¿no? Pues esa imagen del fuego, ¿no? Que el Espíritu Santo viene a iluminarnos, ¿no? Entonces, en este sentido espiritual tenemos también un sentido alegórico, ¿no? Un hecho es alegoría de una realidad posterior. Y ahí tenemos un ejemplo. La esclavitud de Egipto es una alegoría de lo que es la esclavitud del pecado. Es una imagen, ¿no? Pero este es un sentido espiritual, porque es real que los egipcios
esclavizaron a los israelitas y los tenían ahí, los trataban muy mal, y pueden repasarse la película de Moisés, ¿no? En el que pues se ve, sí es un hecho histórico y es real. Pero al ver la Sagrada Escritura, retomamos lo anterior, en su unidad, podemos ver que la esclavitud de Egipto representa la esclavitud del pecado. Y esto lo vemos a la luz de Cristo. Lo vemos a la luz de la Pascua, de ese paso del pecado y de esa esclavitud a la libertad de los hijos de Dios con la resurrección. Entonces, a la luz de esto podemos leer la esclavitud de Egipto, que es justamente una alegoría de la esclavitud del pecado. Y luego tenemos el sentido moral, en el que nos puede dar luz la Sagrada Escritura sobre nuestro comportamiento. O sea, es una forma de interpretar también la Escritura. Si yo leo a lo mejor Génesis y leo el relato del pecado, pues además de hablarme, ¿no?, de una historia de nuestros primeros padres, me puede hablar de lo malo que es yo ponerme al nivel de Dios. Y entonces me lleva a una reflexión espiritual sobre mi comportamiento, sobre el comportamiento de los demás. Y por último, el sentido anagógico, que esto se refiere a interpretar la Escritura en referencia a la vida eterna, en referencia a la salvación. Entonces yo puedo entender que aquí tengo en mis manos la historia de la salvación, un modo, o sea, la forma en el que Dios ha querido salvarnos, nos ha ido llevando y nos va a ir llevando hacia el cielo. Entonces, a la luz del cielo y de la eternidad, yo puedo interpretar la Sagrada Escritura, es decir, qué pistas, qué claves me da Dios para poder llegar al cielo. Este es el sentido anagógico. Si se fijan, ya con esto, leyendo el Evangelio del día, podríamos sacarle muchísimo más, ¿no? Con estos tres sentidos espirituales ya podríamos tener una reflexión más profunda, y también pues para nuestros encuentros con Cristo, ¿no? ¿Qué me dice este Evangelio con referencia a la salvación? ¿Qué me dice este Evangelio acerca de mi comportamiento? ¿Qué me dice este Evangelio acerca, pues no sé, me está refiriendo a algo más, a otra realidad, o simplemente es el Evangelio así en sí, solito, literal? Y sale una reflexión pues todavía mucho más profunda, ¿no? Entonces, bueno, recordar que tenemos en la Biblia una biblioteca en nuestras manos, como ya les he dicho en otras sesiones. La palabra Biblia significa libros. Entonces, bueno, tenemos muchos libros en nuestras manos, ¿no? Y tomarlo así, como que no podemos leer la Biblia como un solo libro. O sea, sí se puede, pero si uno se va deteniendo en los diferentes autores, en las diferentes épocas, en las diferentes etapas, pues es mucho más fácil, ¿no? Yo tenía una profesora de Biblia que decía que había que ponerse el casco de cada tiempo en la Biblia. O sea, es meterte en cada época, meterte en cada autor, meterte en cada intención. Y entonces sí vas a poder sacar todo ese fruto de lo que Dios te quiere decir con eso. Porque leerlo solamente como tú hoy, pues es muy distinto, y a lo mejor hay cosas que no vas a entender. Pero si te vas metiendo, te vas formando y vas adquiriendo esa capacidad de ponerte ese casco de cada libro, vas a ser más capaz de interpretar la Biblia de una forma más correcta, más real y más profunda. Bueno, aquí están los libros. ¿Okay? Son 73 libros de la Biblia y ahí están todos puestos. Bueno, repasamos rápido. Son algunos libros que se refieren a la ley, que sobre todo es el Pentateuco. Luego están los históricos, que ahorita vamos a entrar en ellos. Luego están los poéticos, donde vienen los salmos, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Sobre todo los poéticos son de sabiduría, sapienciales es la palabra, ¿no? Nos hablan de una sabiduría que se traduce en forma de poesía y que nos llevan a sacar esas frases bonitas para nuestro diario espiritual o para motivarnos en la vida, ¿no? Luego están los profetas mayores, mayores porque su profecía es de mayor extensión y también es de mayor incisividad en cuanto a la persona de Jesús. Nos apuntan más fácilmente a la persona de Jesús.
Y luego están los profetas menores, que son libros muchísimo más cortitos, algunos hasta de 1 o 2 hojas, y son profecías más específicas. Quizá apuntan menos hacia la persona de Jesús, pero sí apuntan como a realidades del momento. Y luego ya pasamos al Nuevo Testamento, donde están los evangelios, donde está, bueno, el libro de la carta de los Hebreos, que es una carta eclesial, ¿no? Luego están las cartas, muchas de San Pablo, y luego tenemos cartas también del primer papa, vienen 2 cartas de Pedro, 3 de Juan, una de Judas, que obviamente no es Iscariote, ¿verdad? Es Judas Tadeo, y luego el último, que es el Apocalipsis. Bueno, ya vamos teniendo una visión de conjunto.